Bueno, ¿cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a esta segunda mitad de este ciclo lectivo 2020 tan particular. Ante todo, espero que hayan tenido un descanso en paz, en el que hayan podido tener espacio para detenerse, para pensar, para reflexionar, para estar en contacto con los afectos. Y bueno, para recargar energías para esta nueva etapa, para recargar pilas para esta segunda mitad del año, que suele ser la que pasa más rápido. Deseo de corazón que a ninguno de ustedes ni a sus seres queridos les haya tocado ni siquiera de cerca el bicho este de porquería que está dando vueltas, y si así lo hizo o si están atravesando en este momento por una situación de positividad, que lo estén pasando o que lo hayan pasado de la forma más leve posible. Es lo que deseamos todos de corazón. Bueno, para dar inicio a esta segunda mitad del año, lo que me propongo es hacer un repaso rápido de todos los temas que hemos ido trabajando a lo largo de la primera mitad del año, desde el inicio, como para que podamos ir refrescando la memoria, ir sintetizando los temas que hemos ido trabajando. Así que bueno, vamos a dar inicio a este repaso. Como la materia lo indica, nos estamos enfocando en lo que es la ciencia económica, entendiendo por economía a una ciencia que estudia la distribución de los recursos escasos para la satisfacción de diferentes necesidades de la población. Bueno, inicialmente habíamos hablado de las distintas formas en las que podemos clasificar la ciencia económica. Dijimos que podíamos clasificarla en positiva o normativa, dependiendo si se enfoca en alguna ley económica o en alguna decisión de índole política que se tome para poder modificar esa ley económica. Sería positiva si estamos haciendo un análisis de una ley determinada. Por ejemplo, un aumento de precios va a generar una disminución de la demanda. En este caso estamos haciendo un análisis positivo. Y va a ser normativo si estamos haciendo referencia a alguna decisión gubernamental que se toma para poder influir sobre una o más variables económicas. Por ejemplo, hemos mencionado el plan Precios Cuidados, que tuvo lugar hace algún tiempo, que consistía en una lista de productos de primera necesidad que tenían establecido un techo de precio. Es decir, que por decisión política se había determinado que cierta cantidad de artículos no podían superar determinado valor de precio, y esto se había decidido para evitar el impacto negativo que podía causar en el bolsillo de la población el crecimiento de la inflación. En este último caso estamos hablando de un análisis normativo. Bueno, otra de las formas en las que podemos clasificar la economía era estática o dinámica. Esta era un poco más sencilla de poder identificar, porque lo estático supone quietud. Cuando hablamos de algo estático estamos hablando de algo quieto, y cuando hablamos de dinámico estamos hablando de movimiento, de evolución, de cambio. Entonces, si estamos, por ejemplo, exponiendo una situación en un momento determinado, hoy el dólar cotizó X cantidad de dinero en efectivo, de pesos, lo que estamos haciendo es un análisis estático. Ahora, si decimos que el dólar cayó un 2% con respecto a la cotización del día de ayer, lo que estamos haciendo es un análisis dinámico, porque estamos evaluando cómo se modificó determinada variable económica en un periodo determinado de tiempo. Y la última clasificación que habíamos trabajado era, como se llama la materia, micro y macroeconomía. Y para poder diferenciar lo que es micro de lo que es macro, primero hicimos referencia a lo que sería el tamaño, la magnitud. ¿No es cierto? Lo micro suena chiquito, pequeño, y lo macro suena grande, global. Y en eso consiste, ni más ni menos. Cuando estamos haciendo un estudio de variables económicas que afectan a nivel empresario, vamos a estar enfocándonos en lo que sería la microeconomía. Y cuando estamos hablando de cuestiones que afectan en general a la población de un determinado territorio, vamos a estar hablando de cuestiones macro. Por ejemplo, si hacemos un análisis del mercado de
no sé, de las frutas y las verduras, vamos a estar enfocándonos en un análisis micro. Ahora, si hacemos un análisis de la inflación, como dije recién, o el desempleo, vamos a estar enfocándonos en una cuestión macro. Bueno, como les decía al principio, hablamos de economía, estamos hablando de el análisis de cuál es la mejor forma de distribuir o la forma más coherente o eficiente de distribuir los recursos que son escasos o bienes en la población para satisfacer sus necesidades. Cuando hablamos de recursos y de bienes, vamos a hacer un poquito de memoria, estamos hablando de diferentes tipos, ¿sí? Podemos hablar de bienes libres o de bienes económicos inicialmente. Recuerden que los bienes libres son los que son gratuitos, ilimitados, o sea que alcanzan para toda la población y por ende no son negociables ni tienen costo. Por ejemplo, el aire que respiramos, a Dios gracias, es un bien libre. Es un bien, por supuesto. Es un elemento que satisface una necesidad vital. Pero es ilimitado, alcanza para todos, por lo tanto no se negocia, no tiene un costo, no hay un mercado. Este tipo de bienes, por ser libres, no es elemento de estudio para la ciencia económica, porque como dije hace un rato, la ciencia económica estudia los recursos escasos y los bienes libres no tienen esta característica de escasez. Sí son elemento de estudio los bienes que se consideran económicos, que van a ser aquellos elementos útiles, porque satisfacen una necesidad, obviamente, onerosos, porque son escasos, o sea que tienen un costo, y que son transferibles de una persona u otra a través de un mercado determinado. Esos mercados los habíamos analizado, existían diferentes tipos de mercado. El mercado entendido como el espacio que puede ser físico o imaginario, en donde se cruzan aquellos que tienen intención de adquirir bienes y servicios con aquellos que tienen intención de cobrar, de vender, digamos, o de ofrecer o de prestar bienes y servicios. Es decir, es el espacio, el mercado en el que se cruzan oferta y demanda. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican estos bienes que se negocian en estos tipos de mercados? Bueno, se pueden clasificar como independientes, sustitutos o complementarios, de acuerdo a su relación con los otros. Van a ser independientes aquellos que satisfacen una necesidad determinada sin depender de otro y si estamos enfocándonos en ese bien nada más. Van a ser complementarios aquellos bienes que necesitan de otros para ser útiles o que estén relacionados. Y van a ser sustitutos aquellos que sean reemplazados por otros, que se puedan reemplazar, que sean sustituibles, como dice la palabra. Otra clasificación que podemos mencionar es si son de producción o de consumo. Hay bienes que se conocen como maquinarias, porque son bienes de producción, son elementos que son utilizados para poder elaborar otros productos o bienes. Tienen que ver con el sector económico industrial, con las fábricas. Y los productos o bienes de consumo van a ser aquellos que no están vinculados a ningún proceso productivo, sino que sencillamente están destinados al consumo individual. Y otra clasificación que podemos mencionar de estos bienes económicos es materia prima, producto en proceso o producto terminado. Ya hemos dedicado clases al desarrollo de estos temas, pero igualmente se los recuerdo. La materia prima obviamente es el elemento que se extrae de la naturaleza sin transformación. El producto en proceso va a ser aquel que esté siendo modificado y que todavía no esté listo para la venta. Y el producto terminado obviamente va a ser el que esté listo para ser consumido. Bueno, recién les dije que este tipo de bienes son negociables en un determinado mercado, un espacio que se denomina mercado, que es donde encontramos a la oferta y la demanda, y hemos trabajado diferentes tipos de mercados. Hablamos inicialmente de lo que es el mercado de competencia perfecta y después hablamos de los que son de competencia imperfecta. Dijimos que la competencia perfecta es un modelo a seguir y que algunos autores consideran que no existe. Es un mercado en el que existe diversa cantidad de oferentes, o sea, empresarios, y mucha cantidad de demandantes, o sea, potenciales clientes, con productos similares, con precios que son definidos por la cantidad tanto de oferta y de demanda, donde la competencia se da de una forma leal.
Es un modelo a seguir y nos permite entender en base a eso por qué todos los demás mercados son de competencia imperfecta. Y dentro de los mercados de competencia imperfecta siempre vamos a encontrar algún sector que predomine sobre el otro, o sea que tenga más poder o la oferta lo demanda. Es así como hemos trabajado monopolio, monopsonio, duopolio, duopsonio, oligopolio, oligopsonio, competencia monopolística. Vamos a recordar un poquitito en qué consistía esto. Obviamente, como todos sabemos, el prefijo mono significa uno y polio significa oferta. Entonces, en un mercado que tiene esta característica de ser un monopolio, a lo que nos estamos enfrentando es a un mercado en el que existe una sola empresa que provee de ese bien o servicio para muchos demandantes. ¿Es un mercado de competencia imperfecta? Sí. ¿Por qué? Porque no existe la competencia directamente en este caso. Hay una sola empresa que lidera el mercado, una única empresa. Por lo tanto, es fundamental que en este tipo de mercados intervenga el sector público o el sector gubernamental o el sector político para poder controlar, para poder subsidiar, para poder condicionar a esta única empresa. Porque si no lo hace, esta única empresa va a tener el derecho, la potestad de determinar los precios o los costos que se le ocurran, de determinar las características que va a tener el bien o el servicio que va a ofrecer, sin ningún tipo de control. Yo les había mencionado en su momento, cuando hemos trabajado este tema, el caso de Edesur, que es de carácter monopólico, la empresa de energía eléctrica, porque es la única que provee de este servicio en la zona. Si cualquiera de nosotros necesita la bajada de luz porque compró un terreno, inevitablemente va a tener que recurrir a Edesur para solicitar el servicio, porque no hay otra empresa. De ahí la importancia de que el sector público intervenga, controlando, poniendo condiciones y subsidiando para que el valor de este servicio tampoco sea tan alto, porque al haber una sola empresa, el precio tiende a subir. En el caso opuesto íbamos a encontrar al monopsonio, que es una situación de mercado en la que tenemos un solo demandante y muchas empresas ofertantes. En este caso se da exactamente lo contrario. En el caso anterior, quien tenía el poder o el predominio era el sector de la oferta. En este caso, en el caso del monopsonio, quien tiene el poder de decisión, digamos, es el sector de la demanda, porque al haber un único demandante y muchas empresas que ofrecen un determinado bien o servicio, obviamente el demandante va a ser quien decide a quién le compra, a qué precio y con qué características, definiendo estas cuestiones a la vez. Definiendo precio y definiendo características del producto en cuestión. Bueno, voy a pasar rápidamente porque si no, no terminamos más. En el caso del duopolio y el duopsonio, estamos hablando de situaciones que se asemejan al monopolio y al monopsonio, pero que encontramos dos empresas que lideran el mercado. En el caso del duopolio, tenemos dos empresas que lideran el mercado, y en el caso del duopsonio tenemos dos demandantes que lideran el mercado. En ambos casos, o la oferta o la demanda va a ser quien tenga predominio en las cuestiones vinculadas a precios y a características. Y por último hemos trabajado los oligopolio y oligopsonio, que eran aquellos mercados en donde encontramos pocos oferentes y pocos demandantes. Bueno, más o menos ahí estaría el repaso de los diferentes tipos de mercado. Volvemos al principio, estábamos hablando de el lugar en el que se cruzan tanto la oferta y la demanda para poder hacer este intercambio de bienes o recursos económicos. Otros temas que hemos trabajado fueron los factores productivos que son empleados a la hora de producir estos bienes y servicios. Hemos mencionado 3 factores: naturaleza, trabajo y capital. Entendiendo la naturaleza como el espacio natural, geográfico, en el cual se puede aplicar la fuerza de trabajo del ser humano, transformando, modificando, extrayendo elementos. El uso o el empleo de la naturaleza tiene como retribución la renta. Bueno, el trabajo entendido como la mano de obra, la fuerza de trabajo, como dije recién, que se utiliza
en ese espacio geográfico para poder obtener elementos de la naturaleza. El empleo del trabajo tiene como retribución el salario. Y el capital, que es el conjunto de elementos económicos, entendiendo por ellos, por ejemplo, el efectivo, fundamental para poder adquirir todos los elementos necesarios para que esta mano de obra, este trabajo, pueda realizar su trabajo de extraer elementos de la naturaleza. El empleo del capital va a dar como retribución un interés. Estos factores van a estar vinculados en un determinado espacio y van a estar cruzados, digamos, por el factor tecnológico, que es el que proporciona eficiencia a la hora de producir. Cuanto más tecnología empleemos, más rápido, más estandarizado y de mejores resultados, digamos, van a ser los bienes o los productos que vayamos a producir. Bueno, avanzando un poquitito más en cuestiones de mercado, hemos estado analizando por separado la oferta y la demanda. Hicimos un análisis de lo que era la oferta, entendiendo que la oferta es el conjunto de empresarios que están dispuestos a colocar sus bienes o sus servicios en un mercado determinado, un precio determinado, que producen, que fabrican aquellos elementos que van a satisfacer diferentes necesidades. Hablamos de la ley fundamental de la oferta, que dice que básicamente a mayor precio, mayores cantidades son ofrecidas y a menor precio, menores cantidades son ofrecidas de ese determinado bien, pero también hemos analizado diferentes variables que afectan a la oferta y sus consecuentes desplazamientos, tanto a la derecha como a la izquierda. Cuando hablamos de un desplazamiento hacia la derecha estamos hablando de un aumento y cuando hablamos de un desplazamiento hacia la izquierda estábamos hablando de una disminución. Algo similar hemos trabajado con el sector de la demanda, entendiendo por demanda al conjunto de potenciales clientes que existen en una determinada población, o sea, un grupo de personas con intención de adquirir estos bienes y servicios que la oferta tiene para ofrecer, valga la redundancia. Hablamos de la ley fundamental de la demanda, dijimos que la ley fundamental lo que establece es que cuando el precio aumenta, disminuyen las cantidades demandadas y como consecuencia, cuando el precio disminuye, aumentan las cantidades demandadas. Esto nos permite determinar o concluir en que si le ponemos valores, tanto la oferta o la demanda, y los pudiéramos volcar en un gráfico de ejes cartesianos, en dos rectas, en las que en la recta en sentido vertical ubicamos los precios y en la recta en sentido horizontal ubicamos las cantidades, las curvas, tanto de oferta y de demanda, tendrían sentidos opuestos, porque la oferta tiende a subir, cuanto aumenta el precio, aumenta la oferta, y la demanda tiende a disminuir cuanto aumenta el precio. Por ende, tenemos una gráfica opuesta que lo que nos hace determinar o calcular es un punto de equilibrio, que es el punto al que se pretende llegar para encontrar lo que se conoce como el equilibrio del mercado. Ese punto de cruce es la cantidad y el precio en el que coinciden tanto la oferta y la demanda sin que exista ni excedente ni escasez. Bueno, y también hemos analizado las variables que afectan a la demanda, o sea, cuáles son aquellos factores que hacen que uno demande más o menos, porque también hemos conversado de que a pesar de que de lo que establece la ley fundamental de la demanda vinculado al precio, uno no elige un producto únicamente por el precio, sino que hay otros factores que influyen, por ejemplo, las modas, el precio de los bienes complementarios, el precio de los bienes sustitutos, y esto hace que a un mismo precio igual la curva de la oferta se ve afectada, aumentando o disminuyendo. También se puede producir un desplazamiento tanto a la derecha como hacia la izquierda. Hacia la derecha iba a ser un aumento y hacia la izquierda iba a ser una disminución. Bien, ¿qué más hemos trabajado? Estoy tratando de hacer memoria de todo lo que hemos trabajado. Hemos hecho muchos cálculos. El último mes de clase, el último mes y medio, nos hemos enfocado en los cálculos de punto de equilibrio con sistemas de ecuaciones.
Yo les propuse distintas actividades en donde tenían que aplicar sistemas de ecuaciones, en donde tenían que igualar función de oferta y función de demanda para poder alcanzar el precio de equilibrio. Con ese precio de equilibrio tenían que reemplazar en ambas funciones para poder encontrar la cantidad de equilibrio, y una vez que teníamos esos dos valores podíamos graficar en el gráfico, obviamente, podíamos ubicar el punto de equilibrio. Y una vez que teníamos el punto de equilibrio, después igualábamos a 0 para encontrar el corte y poder graficar ambas rectas, porque 2 puntos bastan para poder graficar una recta. Todo esto que les estoy comentando ya lo hemos hecho hasta el hartazgo. Tienen acá en Edmodo, tienen cada una de las clases por orden cronológico, con temas y con todo el material, eso no se borra. Aprovecho para comentarles que ya vamos a ir mudándonos, ya nos vamos mudando por pedido de muchos de ustedes a la plataforma Classroom, con la que están más familiarizados y que les resulta un poco más cómoda. Así que bueno, esta va a ser la última vez que les dejo el material en Edmodo. También dejo el mismo material en Classroom y ya le damos la despedida a Edmodo. Pero igualmente van a tener la posibilidad de seguir entrando, sobre todo para repasar todos los temas, para ver qué actividades les faltan, para ir entregando lo que tienen pendiente. Y bueno, y por último, el último tema es elasticidad. Hemos trabajado elasticidad de demanda, precio-demanda, entendiendo por elasticidad a la sensibilidad que tiene la demanda ante una variación de un precio. Habíamos dicho que hay diferentes tipos de bienes. Hay bienes que tienen muchos sustitutos, o sea que son fácilmente reemplazables, o que satisfacen necesidades que no son elementales, y van a tener una sensibilidad distinta ante un cambio de precio que aquellos que no tienen tantos sustitutos o que satisfacen necesidades básicas. Esta diferencia en la sensibilidad que tienen determinados bienes o los bienes económicos hace que haya algunos bienes que sean elásticos y algunos inelásticos. Imaginémonos un elástico de un pantalón. El elástico lo que hace es cambiar, se agranda y se achica, se estira y se relaja. Y lo inelástico se mantiene quieto, rígido, duro. Bueno, pasa lo mismo cuando analizamos la sensibilidad que tiene la demanda ante una variación de precio. Si varía mucho un precio, ¿qué tanto varía la demanda de ese bien cuyo precio varió tanto? Bueno, dependerá en qué tipo de bien sea. Por ejemplo, si varía mucho el precio del pan, obviamente la demanda va a modificarse porque siempre va a haber una variación. Lo que nos dice la ley fundamental de la demanda es que cuando aumenta el precio disminuye la demanda. Y cuando disminuye el precio aumenta la demanda. O sea que tiene una relación opuesta. Ahora, ¿qué tanto se modifica? Dependerá, como les dije antes, de los sustitutos o de la necesidad que satisfaga. El ejemplo que yo les estoy dando ahora en este momento es el del pan. El pan es un bien elemental que acompaña todas las mesas o la mayor parte de las comidas que se hacen en una casa y que en realidad tiene pocos sustitutos o casi no tiene, porque no todas las personas pueden o están dispuestas a reemplazar el pan por galletitas, por ejemplo. Esta característica que tiene el pan hace que sea un bien inelástico. ¿Qué significa esto? Que ante un gran cambio en el precio de este producto, la demanda va a variar, sí, pero no mucho, va a variar poco. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir consumiendo, porque es un bien que no tiene sustituto o que tiene poco sustituto y que es fundamental. Otro ejemplo, la luz, que seguramente muchos de ustedes saben a lo que me refiero, lo están sufriendo, lo hemos sufrido o lo seguimos sufriendo. La luz tuvo unos incrementos impresionantes en los últimos años. ¿Y qué pasó con el consumo de luz? Bajó, sí, pero bajó muy poquito. Muy poquito. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de un servicio que es inelástico. Un gran aumento en el precio no hace que la gente deje de consumir de forma drástica también. Disminuye, pero poquito. Ahora, ¿qué pasa si hay un gran aumento en el precio de los pantalones de jogging chupines? Si hay un gran aumento de precio, la demanda va a caer en forma
importante también. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un elemento de primera necesidad y tampoco estamos hablando de un bien que no tenga sustitutos. Un pantalón de jogging chupín tiene pero muchísimos sustitutos, se reemplaza y ya. En eso nos enfocábamos en las últimas clases en las que hablábamos de elasticidad. Hay un cálculo que se hace para calcular esto de la elasticidad. El cálculo lo tienen también por ahí en las últimas clases, se los recuerdo por las dudas. Decía que si dividimos la modificación, el incremento o la disminución porcentual de la cantidad dividido el mismo incremento o el cambio o la modificación porcentual en el precio, vamos a tener como resultado un número que nos va a arrojar la elasticidad precio-demanda. Si ese número es superior a 1, es más grande que 1, estamos ante una demanda elástica. Y si ese cálculo, ese número que nos da la aplicación de esta división, nos da un número menor a 1, la elasticidad precio-demanda va a ser inelástica. Bueno, yo los invito a repasar en la medida de sus posibilidades y en sus tiempos todas las clases en la medida de lo posible, todo lo que fueron viendo. Este video los va a ayudar porque les he ido refrescando la memoria de todos los temas que hemos visto desde el principio. Obviamente muy por arriba porque ya son clases que han sido desarrolladas y que siguen teniendo a disposición ustedes. El material en PDF, el material en video sigue estando en el modo y va a seguir estando. Recuerden que esta va a ser la última clase que subo a Edmodo. También la voy a subir a Classroom, pero la subo a Edmodo por las dudas de que no todos se hayan sumado al aula virtual de Classroom. Pero bueno, ya a partir de la semana que viene vamos a trabajar directamente por Classroom como lo han solicitado. Me parece perfecto que puedan elegir la plataforma con la que quieren trabajar y si les resulta más cómoda por el tema de las notificaciones, está genial. Bueno, nuevamente les deseo un buen inicio y ojalá que toda esta pesadilla pase pronto. Bueno, ayer hablaba con otro grupo de alumnos y les decía que bueno, que lo mismo que les digo ahora a ustedes. Espero que esto los encuentre muy sólidos, muy firmes, reflexivos y que, como a la mayoría creo, ojalá les haya dejado algo bueno. Todo es malo de esto, todo es malo, es muy malo todo lo que está pasando a nivel sanitario. Pero si hay algo bueno que podemos rescatar es que podemos tener bien identificadas cuáles son las cosas que realmente importan y cuáles no. Les mando un abrazo, chicos. He seguido recibiendo, por lo que he visto, este lunes empecé a ver mails, Edmodo y bueno, diferentes medios o mensajes de acá. Y me he encontrado con un montón de trabajos que me han ido entregando, incluso en el receso. Así que les voy a pedir un poquito de paciencia, tal vez me demore un poquito más en hacer las devoluciones porque son tantos. Yo en el periodo de receso no trabajé porque necesitaba parar como creo que necesitábamos todos. Así que bueno, de a poco voy a ir haciendo todas las devoluciones pertinentes como siempre lo he hecho. Bueno, les mando un beso grande. Espero haberles refrescado la memoria, haber hecho un repaso general de todos los temas vistos y nos volvemos a encontrar la próxima semana.